Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Hola, somos Adriana González, Catherine Villalobos y Nelly Vargas. Una voz, dos voces, tres voces que les dan voz a escritoras de distintos contextos. Nos gusta leer y ahora queremos compartir en voz alta nuestras lecturas favoritas y aquellas que vamos descubriendo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este capítulo de Anormalas. Esta grabación fue hecha en casa para proteger a las voces lectoras. Es posible que escuches algunos ruidos que le dan textura a este ejercicio. Continuamos con Andrea Mejía, escritora colombiana nacida en Bogotá en 1978. Estudió literatura en la Universidad de los Andes y se doctoró en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Ha escrito las novelas La carretera será un final terrible y La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad. Hoy leeremos el cuento El ganso, el cual hace parte del libro Quietud. El relato explora los recuerdos y miedos infantiles que nadan como peces en el río de la memoria. Lo vi salir de la sala de conciertos con la cara vuelta hacia el público, sin mirar hacia adelante, sin fijarse en las escaleras que ascendían desde el escenario hasta la puerta del anfiteatro. Tenía el pelo gris, blancuzco, como si se hubiera espolvoreado talco sobre la cabeza. Iba peinado de lado y con el pelo abombado hacia adentro, lleno de aire, igual a una peluca. ¿A dónde irá así huyendo?, pensé. Sus ojos vacíos no fijaban a nadie entre el público y no parecía oír los aplausos, que eran tímidos, algunos palmetazos aquí y allá. Sus labios habían casi desaparecido por efecto del asombro o del espanto. ¿Cómo es que había envejecido tanto si solo tenía 2 o 3 años más que yo? Se veía acabado, encorvado bajo su cabeza pequeña y su cuello extrañamente torcido hacia el público. Caminaba como una especie de marioneta gris que estaba siendo perseguida, y verlo así, tan lejano, como al más extraño entre los extraños, me sumió en una tristeza profunda. Y solo después de que la mayor parte del público había abandonado la sala, pude ponerme de pie, abatida, con ganas de llorar, sin saber bien por qué, con los ojos puestos en el piano vacío, y luego escalando con la mirada las paredes verde claro del anfiteatro, hasta las ventanas altas, como si yo también quisiera escapar. Era seguro que no me había visto. Si me hubiera visto, igual no habría podido reconocerme. Yo no esperaba nada concreto del encuentro, pero sí creía, tuve esa esperanza, que solo por haber ido a verlo se renovaría en mí una fuente de alegría del pasado. Había tocado las partitas de Bach sin talento. Su interpretación había sido aceptable, supongo, y fría y mecánica, aunque no sé nada de música. Pero no había sido su interpretación lo que me había entristecido tanto. Era otra cosa. Era él. Y la fuente de alegría que esperaba renovar en mí se había cerrado. Lo sentí para siempre. Después del concierto volví a casa. El letargo reemplazó a la tristeza. Me serví un poco de vino de la botella que tenía abierta en la nevera y lo mezclé con agua. Me dejé caer con la copa en la mano en uno de los sillones gemelos. La lámpara de pie de la sala estaba encendida y su luz blanca me golpeaba directamente sobre los ojos. No me molesté en bajarla un poco. Extendí las piernas y bajo la bombilla rutilante y cegadora, los recuerdos empezaron a brotar uno a uno, imparables, en un torrente apacible y continuo, como si siempre hubieran estado fluyendo, como si no hubieran estado esperando todo este tiempo para volver a asaltarme. Los recuerdos más claros eran los más antiguos. ¿Cuántos años tenía yo, por ejemplo, cuando jugábamos a las escondidas? ¿8? ¿9? Tengo la impresión de ser más pequeña, 7. Él quería siempre contar y buscar y encontrarme. Nunca quería esconderse.
Después te toca a ti contar, decía. Pero no era cierto, nunca me tocaba. Se volvía contra la pared y empezaba a contar nuevamente en voz baja, de 5 en 5 hasta 100. 5, 10, 15, con un susurro que ahogaba los latidos de mi corazón y que para mí venía de todos los muros de la casa y se propagaba con rapidez. Me exaltaba al oír que los números avanzaban tan rápido, dando saltos, y yo corría también para no dejarme alcanzar por ellos y para buscar un escondite nuevo. Era fácil que Leo no me oyera, porque yo estaba descalza, y porque las alfombras largas silenciaban los corredores sombríos de la casa, ahogaban el sonido de los pasos antes de que pudiera difundirse. A nadie se le habría ocurrido caminar sobre esas alfombras con zapatos. En eso y muchas otras cosas, las instrucciones de su madre eran claras. A mí se me habría ocurrido menos que a nadie porque le tenía miedo a Clemencia, tanto que apenas podía dirigirle la palabra. «Gracias», me decía ella, airada, irónica, cruel, cuando era yo la que debía darle las gracias por haberme servido un par de tostadas con una taza de chocolate. «Gracias», repetía yo avergonzada, con un pedazo de tostada atragantado en la garganta. Leonardo me sonreía, y sus dedos largos jugaban con las tostadas que daban vueltas sobre el plato. Esparcía la mermelada roja y brillante, le quitaba con cuidado los bordes al pan, los dejaba de lado, y por fin empezaba a comer con mordiscos pequeños. Clemencia ponía la mano sobre el hombro de su hijo y salía del comedor. Entonces yo podía comer tranquila y le pedí a Leonardo los bordes de pan que había dejado. Afuera ya había oscurecido y el vigilante empezaba su ronda nocturna. En su casa siempre había que estar sin zapatos, y era él quien me los quitaba a la entrada. Yo llegaba con esas boticas de plástico rosa con cerezas pintadas cubiertas del barro del campo de fútbol que quedaba en el centro del conjunto cerrado en el que vivíamos y separaba su casa de la mía. Cuando ya había timbrado, me sentaba en el descansillo frente a la puerta. Él la abría y se arrodillaba frente a mí. «Espérate, quito las botas», me decía, y me las quitaba despacio, y me quitaba después las medias. «Las medias también están sucias», decíamos al tiempo y nos reíamos. «Eso no importa», me decía él, y me las quitaba. Me limpiaba los pies con las manos. Me pasaba las manos bajo los talones, presionando, sin tocarme nunca las piernas más arriba del tobillo. Luego me metía los dedos de las manos entre los dedos de los pies y los apretaba. Yo sentía el calor que irradiaban sus manos como un tejido ingrávido que me envolvía los pies y se liberaba gradualmente en mi cuerpo entero. Cuando él terminaba, yo me preparaba para entrar, para seguirlo de pie sobre el descansillo de la puerta. Clemencia se levantaba muy tarde, a veces dormía hasta después del mediodía. Cuando entraba en la tarde al baño grande del corredor para lavarme las manos porque Leonardo me lo pedía, encontraba la ducha encharcada con el agua todavía caliente del baño y los espejos llenos de vaho y ese reflejo rojizo de la luz sobre el espejo. Me quedaba en medio del aire denso, como azucarado por el vapor, y ahora mientras lo recuerdo, se me llenan otra vez los pulmones de ese aire tibio y húmedo como muerto que dormía sobre las baldosas de la ducha. Aquí se baña ella, pensaba, y no podía imaginarla, su cuerpo pequeño, arrugado, color rosa. ¿Vivirá Clemencia? ¿Sabrá que su único hijo ha envejecido tanto que parece habérselo tragado el desconsuelo o la enfermedad? ¿Sabrá que después de todo volví a verlo? Pero era como si no lo hubiera visto, como si los dos nos hubiéramos perdido en una inexistencia árida en la que nunca nos habíamos encontrado. Siento ahora un aire seco que se contrae y se dilata en mis pulmones, que me silba en círculos en el pecho. Siento pena por el pasado perdido. Cierro los ojos para descansar un poco de la luz blanca de la bombilla que parece haberse expandido. Su padre, además de trabajar como ejecutivo en el gremio de los algodoneros, copiaba por afición obras de arte en el altillo, que era el lugar prohibido de la casa. Cuando yo no me había ido y ya se había hecho de noche, él se asomaba con una bata de seda que usaba, antigua y de otro mundo, como todo lo que había en esa casa.
Se inclinaba sobre la baranda de las escaleras del altillo para saber quién andaba por ahí, perdido en las sombras. «¿Leo?», llamaba. No me atrevía a decirle que era yo, que Leo estaba en el baño o en su cuarto o no sabía dónde, que yo también lo estaba buscando. Nunca, que recuerde, su padre me dirigió la palabra, pero a él no le tenía miedo, solo a clemencia. Una tarde corríamos por los corredores sin ninguna razón, al menos ninguna que recuerde, porque no estábamos jugando a las escondidas ni a nada. Y quizá el teléfono sonó porque yo tomé el auricular en mi mano. Pero qué silenciosos son los recuerdos. Nada suena en ellos. Enmudecen por el filtro del tiempo. Era uno de esos teléfonos negros, muy viejos, pesados y densos, con los números en un disco de metal dorado que sonaba al marcar. Leonardo llegó justo después de mí. Recibí el impulso de su carrera en la espalda y me golpeé los dientes con el auricular macizo que todavía tenía en la mano. Uno de los dientes delanteros se me rompió entonces. Me di la vuelta hacia él con la mano tapándome la boca. Sobre la lengua tenía el pedazo de diente roto. «Deja ver», me dijo. Yo quité la mano y él me abrió los labios con los dedos. Escupí el diente en la palma de mi mano y levanté los ojos hacia él. Él me abrió más la boca y acercó tanto su cara que dejé de respirar, igual que ahora, que dejo de respirar mientras la luz blanca de la bombilla me enceguece. Y me pasó su lengua por el filo del diente roto. «Es para sentirte el diente», dijo. «Se siente raro, filudo. Quiero ver si te salió sangre». Y volvió a extender su lengua y la deslizó sobre mis encías y volvió a bajar por el medio diente que quedaba. Y subió nuevamente su lengua por detrás del diente hasta el paladar y la dejó ahí unos segundos. Yo contuve la respiración hasta que ya no pude más y expiré y una nube de aire templado se quedó entre nuestras bocas que seguían entreabiertas. «¿Te duele?» «No». «¿Estás segura?» «No me duele». En la palma de la mano cerrada sentía el pedazo de diente que se me incrustaba como una espina y era incapaz de cerrar la boca. Él volvió entonces a pasarme la lengua por el diente roto. Su lengua estaba húmeda, era blanda y flexible. La mía estaba tensa, inmóvil, apretada contra los dientes de abajo como engarrotada y sentí que ya no iba a poder hablar nunca más. «Tienes que ir al dentista», me dijo, aunque a mí me gusta así. Estuve varios días con el diente roto. Después me hicieron un implante que han tenido que rehacer 2 veces. El día en que él no bajó a quitarme los zapatos, me los quité sola. No me importó porque la puerta estaba entreabierta. Sabía que Clemencia no estaba en la casa. Su carro no estaba parqueado frente a la casa como de costumbre y ella debía haber salido con el chofer. Me quité las botas, dejé las medias hechas un ovillo dentro de una de las botas y las puse contra la rueda de la bicicleta de él. Subí las escaleras despacio. ¿Existe esa gargantilla de zafiros? Pensé al ver el retrato de Clemencia en medio de la escalera. El retrato me parecía el de una muñeca de cera que a su vez era la copia del modelo original de la Clemencia de carne y hueso. ¿Estará guardada la gargantilla en alguna parte de esta casa? Podría robarla, pensé. Venderla y comprar algo para Leo, pensé también, aunque él lo tenía todo. Se creen reyes, pensaba siempre. Se creen algo que no existe. Seguí subiendo contenta porque iba a sorprenderlo. Pero fui yo la sorprendida. Ese día supe que para él había algo que tenía más vida que yo, y era su alegría. Me acerqué a su cuarto y lo vi desde la puerta. Tenía los ojos cerrados, estaba dirigiendo una orquesta imaginaria o una real, pero que él no podía ver porque sonaba en el radio en el que sintonizaba uno de esos programas de música clásica que oía mientras jugábamos. Ordenaba todas las ondas que salían del pequeño radio sobre su escritorio, nadaba en ellas moviendo los brazos. Primero me pareció ridículo. Él, en medio de ese estruendo de instrumentos, podría burlarme después, qué creído que es. Pero luego, cuando vi que no abría los ojos, no comprendí o no quise comprender porque comprendí su gozo y entonces supe que estaba más sola que nunca.
Todo está en silencio, bañado por la luz de esta bombilla blanca que ya se me ha quedado grabada bajo los párpados, como un sol frío en medio de la frente. No oigo un solo sonido. Pidió que le compraran un piano y empezó con sus clases. Pidió que le compraran un equipo de sonido. Subió a su cuarto todos los discos de música clásica de su padre y ahí los oía una y otra vez y cerraba los ojos y hacía los mismos gestos. Agitaba los brazos en el aire tarareando, mientras yo me quedaba en la cama sentada y lo miraba. Y después de un rato yo también cerraba los ojos y me llevaba los dedos a la boca y la abría, tratando de imaginar que eran sus dedos los que sentía y que pronto iba a sentir el calor de su lengua sobre mis dientes brillantes de saliva. «Brahms, Schumann», gritaba él. Pidió que le compraran muchos más discos. Fue la vez que él entró al baño la última que estuve en su casa. No recuerdo haber vuelto después. Al menos no haber entrado, porque sí regresé varias veces a buscarlo. Era entonces Clemencia la que me abría la puerta y me decía que Leo no estaba. Sabía que ella me mentía. «Te aconsejo que no te metas más con Leo», me dijo un día. «Ahora él está en otras cosas. Busca otros amigos». Yo no quería otros amigos. Él era mi único amigo y esa vez, la última vez que lo vi como un niño, igual que lo veo ahora, Leonardo entró al baño. Tenía puesta la camisa blanca que se apuntaba hasta el primer botón del cuello y se metía por dentro del pantalón que le llegaba más arriba de la cintura. Cuando entraba a lavarme las manos, yo dejaba siempre la puerta del baño entreabierta. Me estaba secando cuando lo vi. El espejo era un tapiz borroso, cubierto por el vapor del baño tardío de Clemencia, pero ahí estaba él reflejado, opaco y velado, envuelto en las nubes que parecían venir del otro lado del espejo. Lo veo aún, puedo verlo. Ahora me extraño y me asombro por lo lejos que estoy de mí misma, porque no estoy segura de haberlo soñado. Pero entonces vuelvo a pensar en el desconocido que tocó las partitas de Bach en el anfiteatro de Paredes verde claro, interrumpido solo por alguna tos o el carraspeo de una garganta. Se había sentado frente a un piano que ahora, solo unas horas después de haberlo escuchado, había dejado de sonar. ¿Qué es acaso lo que en esta vida nos soñamos? Solo el sueño nos libra del sueño, y de un sueño migramos a otro. Antes de que empezara con las clases de piano, mucho antes, cuando él bajaba a abrirme la puerta y me quitaba las botas y me limpiaba los pies, salíamos al parque en su bicicleta justo después de la lluvia. Yo me sentaba de lado en la varilla de la bici o sobre el manubrio mientras él lo sostenía con sus manos delgadas. Me decía que me recostara en sus brazos para que él pudiera ver el camino enfrente de nosotros. Evitaba la cancha de fútbol porque le costaba pedalear sobre el pasto reblandecido por la lluvia. Los árboles del parque brillaban de humedad recién lavados por la lluvia, y un frío fresco parecía brotar de los troncos. Atrapábamos cucarrones y los poníamos en los frascos de mermelada que él lavaba y almacenaba en el cajón de su escritorio. Me parece verlo ahora, respirando el aire frío con las ventanas de la nariz anchas y dilatadas y sus labios en cambio delgados y descoloridos. «¿Cuántos años tienes?». Yo contaba. «7. ¿Y tú?». «Muchos más», decía él, «muchos más». Un cucarrón se había escapado de uno de los frascos y le subía por la nuca. Pasó por detrás de la oreja y se le incrustó en el pelo negro. Me acerqué a él para quitarle el animal. Su pelo estaba al lado. El cucarrón agitaba las patas en el aire y se agarró de mis dedos arañándolos. El último recuerdo que me llega por fin es el más limpio y nítido. Es uno de los primeros recuerdos. Es el recuerdo del ganso. Es la raíz de todos mis recuerdos. No solo de mis recuerdos con Leo, es el núcleo de mi memoria. Si ese recuerdo se perdiera, todos los demás se hundirían, se irían para siempre, caerían en la profundidad. Ya no habría nada, ni lluvia, ni patio, ni nada. Sucedió una de esas tardes en las que salíamos después de la lluvia para atrapar cucarrones en el parque. Había empezado a oscurecer cuando vimos un ave grande que caminaba hacia nosotros. Al principio avanzaba como sin vernos, pero luego pareció sentir nuestro olor. Todavía no me explico cómo había llegado ahí. ¿Era algún vecino que lo había comprado para llevárselo a su finca?
¿Lo habían traído para comérselo? No, eso no. Era imposible comerse ese animal. Lo vimos y Leo lo señaló en silencio. Me agarró con fuerza el brazo como si el fondo de su emoción fuera el miedo en estado puro. Es un ganso, son bravos, pudo decir por fin. Vi en sus movimientos que su miedo se transformaba en temor reverente y en admiración. Se volvió hacia mí para asegurarse de que yo también lo estaba viendo. ¿Lo estás viendo? Lo veo. Era un ganso marrón y gris, ahuecado por el aire bajo sus plumas esponjadas. En su cuerpo brillaban gotas de agua repelidas por el efecto impermeable de las plumas. Estaba a menos de 1 metro de nosotros. Vámonos despacio, puede perseguirnos, dijo Leo, pero él mismo había caído en una especie de trance y no podía moverse. El ganso no parecía tener el mismo efecto sobre mí. A mí me parecía algo cercano y no sentía nada parecido al miedo. Me parecía que era un amor profundo el que brillaba en el ojo negro que le veía de perfil, negro y acuoso, y que la curva que formaba su cuello era de una suavidad suprema, algo que yo nunca había tocado o sentido, pero que podía sentir y tocar ahora, si Leo me soltaba el brazo. «¡Suéltame!», le dije. «No lo toques, por favor», me suplicó él. En las franjas más oscuras de su plumaje se acumulaban las sombras del atardecer, pero su pico naranja permanecía iluminado, como si sobre él cayera un asta de luz clara. Leo había soltado los frascos de vidrio y los cucarrones andaban libres por la hierba. «Se ha perdido», dije. «Leo, es hermoso». «Sí, está perdido», dijo él, sin que la fuerza que atenazaba su mandíbula se diera en lo más mínimo. «¿Cómo sabes?», pregunté. «Ellos migran», dijo Leo. «¿No es de una casa?». «No, es un ganso salvaje. Tal vez quiere comer pasto, tal vez su comida preferida es la hierba». «No lo toques», gimió, respirando apenas. «Es hermoso», volví a decir. «Quiero que venga con nosotros si es que se ha quedado solo». Leo y yo, sin darnos cuenta, habíamos doblado las piernas y estábamos casi a la misma altura del ganso. Me pareció que en cualquier momento Leo podía caer de rodillas. Volvimos a casa con los frascos de vidrio vacíos. Me fui sentada en el manubrio de la bicicleta, pero con la espalda recta, sin recostarme en Leo. Sentía que era el viento el que arrastraba la bici y no las piernas de Leo, que habían perdido toda su firmeza para pedalear. Pobre Leo, qué miedo había tenido. Pero yo apenas si pude pensar en él durante el camino de vuelta. Tan fija tenía mi atención en el ganso que habíamos visto y que en mi mente seguía viendo. Era ese mismo hombre, o niño, que me llevaba volando en su bicicleta de vuelta a su casa, el que había interpretado sin gracia las partitas de Bach y luego se había escabullido del anfiteatro en un ataque de pánico. Pobre Leo, pero yo también había perdido algo. Parecen traídos del sueño los recuerdos. El sueño se sostiene en el aire sin avanzar. Mi mente es un pez que nada entre los bancos de arena de un río. Va de una orilla a otra. Mis recuerdos con Leo están en la otra orilla. El ganso está aún más lejos, sobre mi cabeza o abajo en lo más profundo de la arena, no puedo decirlo. De este lado solo está la luz blanca de la bombilla. Y estoy yo que no me he movido porque hoy vi a Leo. Lo vi y lo volví a ver en mi memoria, aunque no era la primera vez que él había vuelto. En mi memoria sigue siendo un niño pequeño que no ha mudado la voz. ¿Y por qué tan pequeño, tan irreal, sigue teniendo tanto poder sobre mí? No sé, no tengo idea. Lo volví a ver, enfermo, tocando las partitas de Bach, mediocre y sin talento. No era él. Lo vi salir de la sala perseguido por algo que estaba en él y ahora quiero olvidarlo. Que el agua del río se lleve todos estos rastros de recuerdos. ¿Se ha ido haciendo más tenue la luz blanca de la lámpara de pie de mi sala? Eso me parece. Cierro los ojos y veo manchas. Y luego veo chispas luminosas que caen en mis párpados. La bombilla sigue ahí. Pero tengo los ojos tan cansados que los dejo cerrados un rato más hasta que las chispas se vuelven cenizas y la ceniza se ilumina por un instante,
antes de ser barrida por el viento. Anormales, mujeres leyendo a mujeres. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast, Spotify y en nuestro blog. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Comparte este capítulo con tus amigos. Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.